Durante el siglo I, el historiador Josefo documentó la vida de un actor político que ahora podría ser considerado como un terrorista. Se refería a Judas el Galileo, que no tiene que ser confundido con Judas Iscariote, porque operaba durante el siglo VI y sus acciones consistían en esconder una daga debajo de su atuendo para dar muerte en medio de las multitudes a los parientes del poder, ¿no? Integrantes de familias asociados a la élite herodiana, pues que eran los delegados del poder en una ocupación romana en Judea. Hay otros casos de atentados terroristas. Los más representativos son, por ejemplo, los intentos de dar muerte a Napoleón o los casi centenar de intentos de acabar con la vida de Fidel Castro en Cuba. Pero hay también otros casos como casos exitosos de magnicidio, como los perpetrados en contra del presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno o de los estadounidenses John F. Kennedy o Abraham Lincoln. Hola, yo soy Gabriel y junto a Juan José, Andrés, Yalilé y Estefi hacemos La Otra Verdad, y en esta ocasión hablamos sobre el terrorismo. Estas son las tendencias para esta semana. A Medio Oriente se lo ha considerado la cuna del terror. Países como Irak, Afganistán, Nigeria, Somalia y Egipto, por mencionar algunos, son considerados los países con mayor impacto del terrorismo según el Índice Global de Terrorismo del año 2016. Hasta 2015 se registraron 48.000 ataques terroristas, incluyendo secuestros extorsivos, enfrentamientos a mano armada, tiroteos, explosiones, entre otros. En 14 años nos quitaron 107.000 vidas. Pero el terrorismo no solo está al otro lado del Atlántico. En Ecuador, en lo que va del año, nos quitó a 7 personas. Gabriel, cuéntanos cuál es la situación del terrorismo en Latinoamérica y cómo se utiliza el terror como método de negociación. Sí, Yalile y amigos. Hasta el año 2017, según los datos de la revista Forbes, Ecuador, junto a otros países de la región como Brasil, Venezuela o Argentina, son países de muy bajo riesgo o muy baja penetración de fuerzas terroristas. Hay otros países como Colombia o Estados Unidos que están más o menos al mismo nivel que Francia, que Alemania o que Inglaterra. O hay otros países como por ejemplo Cuba, Panamá, Uruguay o Bolivia, en donde no hay terrorismo. El terrorismo es una práctica transnacional que afecta no solamente a algunos países de forma aislada, sino que se ha globalizado, lo cual significa que es conseguir la dominación de sociedades o de sus instituciones a través de sembrar la práctica de acciones que fomenten el terror y a través del terror conseguir la sumisión. Hay una expresión que es muy elocuente, que es de la década del 80 entrando a la década del 90 del siglo pasado, de la Organización de Cooperación Islámica, ¿no? Países del norte de África que se han puesto de acuerdo para definir con corrección qué es el terrorismo. Pues le atribuyen dos elementos que son muy importantes de poder definir al momento de identificar cuáles son las dificultades actuales para entender el terrorismo. Primero, es una práctica inhumana que intenta deshumanizar a los actores en conflicto y a los actores que entran en negociación como producto de la violencia. Y dos, es una acción corrupta porque intenta someter a los actores públicos y a los actores del Estado a través de sobornos, de amedrentamiento o de coimas. Es también, dice la organización, una amenaza a la seguridad de las sociedades que desconoce los derechos de las personas a la paz social. Hay organizaciones también paramilitares, organizaciones asociadas
a partidos tanto de extrema izquierda como extrema derecha que operan actualmente en países como Colombia, como Venezuela, como Nicaragua, ¿no? Que son pequeños núcleos de gente con formación subversiva y armada que busca que las sociedades no se expresen en contra de sus gobiernos, que no se expresen pacíficamente, sembrando el terror y amedrentando a la sociedad civil que busca cambios del poder político. En un encuentro de CEPAL, el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, se refirió a que los Estados miembros deberían tener un mismo enfoque para la lucha contra el terrorismo. Invitó a los Estados entonces a seguir 5 pilares básicos que ayuden a que esta lucha contra el terrorismo esté basada en estos principios. Disuadir a los grupos descontentos de elegir el terrorismo como táctica para alcanzar sus objetivos. Dificultar a los terroristas el acceso a los medios para llevar a cabo sus atentados. Hacer desistir a los estados de prestar apoyo a los terroristas. Desarrollar la capacidad de los estados para prevenir el terrorismo. Y defender los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La tragedia del terrorismo consiste en mirar al fenómeno como global, transnacional y multidimensional. Esto significa que la solución militar no es la única, ni es la primera opción que tienen los estados para enfrentar este flagelo. La solución armada es la cúspide de las posibilidades, que está precedida por otras opciones, pero especialmente la más importante es generar una cultura de paz en donde todos podamos identificarnos en una sociedad que nos abriga y nos protege, en una sociedad que nos tolera. Es muy importante en los países y en los gobiernos sembrar ideologías políticas tolerantes y desterrar las prácticas intolerantes, porque precisamente consiguen dividir a la sociedad en dos, en buenos y en malos, en patriotas y en vendepatrias, en pelucones y en tirapiedras. Pues hay que desterrar estas ideologías populistas que abonan a conflictuar las sociedades y pacificarlas. Pacificarlas con la intención no de homogenizar una cultura, una interpretación de la política o de la democracia, sino entendernos a través de las diferencias y a partir de aquí empezar a construir un Estado que tenga capacidad de cubrir el territorio de tal forma que esos lugares de la geografía sin cobertura del Estado tengan presencia no solamente de oportunidades de trabajo y fuentes de salario digno, sino además oportunidades de educación, de salud, de vivienda, tenga oportunidades de comercio, haya instituciones judiciales, instituciones administrativas, de seguridad y de paz. El conflicto que se expresa a través de la tragedia del terrorismo se expresa también a través de una fórmula de solución que no pasa solamente por la solución armada e institucional del Estado, sino una solución que parte desde lo ideológico, pasa por lo cultural, sobrepasa lo económico y llega finalmente a la infraestructura militar y bélica del Estado. El siguiente paso para enfrentar al terrorismo de manera efectiva es desterrar el odio de la práctica política y también de nuestros corazones. Después de una larga temporada de una práctica política que buscaba separar y dividir en dos a la sociedad para que nos enfrentemos y a través de este enfrentamiento gobernar, tenemos que los ecuatorianos reconciliarnos. Esto no significa que no podamos discrepar, pero discrepemos en términos democráticos. Discrepemos sobre cómo nos imaginamos esta nueva sociedad. ¿Qué es lo que queremos para nosotros, para nuestras familias y para nuestra descendencia? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuáles son nuestros derechos y qué haremos para defenderlos? ¿Y qué haremos nosotros los ciudadanos para poder criticar al poder sin ser perseguidos, sin ser acosados? Después de una década de persecución al periodismo, a las voces críticas, a las organizaciones de la sociedad civil que fueron estigmatizadas y perseguidas como terroristas, ahora tenemos claro que eso no era terrorismo, que la crítica, la disidencia y la oposición no son terrorismo,
que la protesta social no es terrorismo. Terrorismo es lo que estamos sufriendo en la frontera norte, pero terrorismo también es lo que hemos almacenado en nuestros corazones a nombre del odio. Les dejo con una frase de Juan Pablo II. El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre y es el auténtico crimen en contra de la humanidad. Si el odio es nuestro enemigo y vamos a enfrentarlo, empecemos enfrentándolo en nuestros corazones. Hasta aquí nuestro programa de hoy. No dejen de comentar, no dejen de darle like, no dejen de comentar los temas sobre los que les gustaría que hablemos y nos veremos en una próxima ocasión.